Bien, toca el turno ahora de analizar los costos de las cargas sociales. Como habíamos dicho en el video anterior, las cargas sociales son un costo conexo del empleo de mano de obra. Por lo tanto, no se puede analizar cargas sociales sin ver mano de obra. Esta unidad también tiene muchos condimentos legales. Por lo tanto, vamos a tener que sumergirnos en la legislación para entender cómo se estructuran estos costos de cargas sociales. Como siempre, empecemos por los conceptos. Los costos de cargas sociales son costos derivados del empleo de mano de obra, costos conexos, costos agregados, pero de distinta forma. Hay algunas cargas sociales que se calculan como un porcentaje de los salarios. Por ejemplo, las cargas sociales para aportes al sistema jubilatorio, al sistema de pensión para los jubilados, al sistema de obras sociales, al sistema de asignaciones familiares. Un porcentaje, ¿no? X, que ahora lo vamos a mirar. Pero además existen otros tipos de cargas sociales que se calculan de una manera diferente. De una manera diferente. Las cargas sociales directas son en nuestro país, digamos en nuestra provincia particularmente, un 44,08%. Ese nivel lo tienen ustedes en la guía de estudio detallado. Ese nivel incluye no solamente los pagos que se hacen mensualmente, sino también el aguinaldo, que se paga 2 veces al año, más las cargas sociales del aguinaldo. Algunas provincias que tienen algunas cargas extras, además de ese 44%, Santa Fe supo tenerlo en su momento con la ley 5110. A su vez, la AFIP reintegra una parte, el 2,95% es para la jurisdicción de Santa Fe, mediante una devolución de IVA. Digamos, más allá del número, lo importante es que, dados 1.000 pesos de mano de obra, tengo que pagar un 44% con un poco menos del IVA y demás, pero hay un pago proporcional a la masa de los salarios, ¿sí? Pero aquí nuevamente viene un concepto que habíamos expuesto en la unidad número 3, y que es el tema de la normalidad y la habitualidad. Para la legislación es muy importante precisar si el pago efectuado al trabajador es o no remunerativo. Si es remunerativo, ¡pum!, 44,08%. Si no es remunerativo, no se genera ese 44%. Vean ustedes la diferencia en dinero que significa que un concepto sea o no sea remunerativo. Un 44% es una gran cantidad de dinero. Entonces, para la legislación, cuando algo es remunerativo, algo es retributivo, cuando tiene normalidad y habitualidad, conceptos que vimos en la unidad anterior. Y por concepto de normalidad y habitualidad no nos referimos a que siempre se pague lo mismo, sino que lo que es normal es que cuando se produzca una circunstancia yo le pague al trabajador. Doy un ejemplo. La enfermedad de un operario es remunerada por parte de la empresa. El operario se enferma, la empresa tiene obligación de pagarle. Ahora, alguno podría decir, bueno, pero no se enferma todos los días. No, es que no ese es el concepto. Lo importante es que cuando se enferme, yo le pague. O sea, si se da esa circunstancia, yo le pago. Por lo tanto, es remunerativo. O sea, normalidad y habitualidad no quiere decir que se pague siempre lo mismo o todas las veces, sino que cuando se da una circunstancia, se tiene que abonar. Ahora, eso es para la legislación. A los fines del análisis de costo, la palabra remuneración, el concepto remuneración, está más restringido. ¿Qué es remuneración? Remuneración es todo pago que la empresa le hace a los trabajadores y los trabajadores se lo devuelven con una contraprestación, ¿sí? Trabajo. O sea, si yo pago y me dan trabajo a cambio, o el trabajador da trabajo y entrega el trabajo y la empresa le paga, eso es remuneración. Ahora, si la empresa paga y no recibe nada a cambio, eso no es remuneración. En el fondo, eso es una carga social.
O sea, ¿por qué carga social? Porque la sociedad le impone una carga a la empresa. Entonces, conceptos diferentes. Para la legislación, cualquier pago que le hagan normalmente a los trabajadores. En cambio, para el análisis de costos, remuneración es todo lo que yo recibo algo a cambio. Pago y recibo algo a cambio. Si pago y no recibo nada a cambio, no es remuneración. Eso es costos de cargas sociales. Pero, ¿y cuál es la diferencia? ¿Es un mero tema, digamos, semántico? No, es más importante que esto. Porque si yo pago y no recibo nada a cambio, la obligación de la empresa debería ser, dentro de la normativa legal, tratar de reducirlo lo menos posible, a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque es un pago sin contraprestación. Y el análisis de costo, como hemos dicho más de una vez, apunta a medir la eficiencia. Y entonces, imagínense lo que significa para una empresa pagar y no recibir nada a cambio. Eso es ineficiencia. Si se puede, dentro de la estructura, digamos, legal de la Argentina, hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, si para la legislación todo pago normal y habitual es remunerativo y sobre eso hay que pagar cargas sociales directas, en la medida en que existan pagos por el cual es normal y habitual que lo haga, el trabajador no me entrega nada, es una carga social para el análisis de costo que a su vez genera cargas sociales para la legislación. Esto que parece complejo, es cuestión de releerlo y van a ver que es más sencillo. Algunas características. Tema aguinaldo y tema vacaciones. Además de lo que la empresa le paga a los trabajadores en forma mensual, existen algunas disposiciones especiales, como es el caso del aguinaldo y las vacaciones. Tanto el aguinaldo como las vacaciones, yo tengo, digamos, para hacer un mejor análisis de costos, tengo que incorporar todos los meses una parte proporcional del costo del aguinaldo y las vacaciones. ¿Y por qué tengo que hacer eso? A ver, hay dos motivos principales. El primero es, imagínense que si yo cargo el costo de aguinaldo en junio y en diciembre, que es cuando se paga, el costo salta enormemente en junio y en diciembre y en los otros meses es mucho más bajo. Y eso no es bueno. Digamos, lo mejor es que yo tenga un costo lo más normalizado posible, porque sobre la base de esa información el empresario va a tomar decisiones. Y no es bueno que el costo oscile demasiado mes tras mes. Esa es una primera justificación. Y una segunda justificación tiene que ver con que si el trabajador se va antes del momento del pago del aguinaldo o antes del momento del pago de las vacaciones, la empresa igualmente está obligada a pagarle ese costo. O sea, supongamos que un operario se va en el mes de octubre. En el mes de octubre ya pasaron 4 meses desde junio. Por lo tanto, él es acreedor a 4/6 partes del medio aguinaldo. Si el trabajador se va por el motivo que sea, la empresa tiene obligación de pagarle. Ese trabajador que se va en el mes de octubre ganó sus vacaciones desde el 1 de enero. Tiene 10 meses acumulados. Si el trabajador se va, por la causa que sea, la empresa tiene la obligación de pagarle la parte proporcional de esas vacaciones que el trabajador ganó. ¿Ok? Ahora, el objetivo, digamos, en el caso del aguinaldo es todos los meses voy calculando una estimación. En el mes de junio y en el mes de diciembre se hace la liquidación definitiva. Puede que no coincida lo que yo fui devengando con la liquidación finalmente calculada. Pero siempre es mejor, en ese caso se hará algún ajuste, pero siempre es mejor incorporar mes a mes que no todo junto en junio y en diciembre. Y algo similar pasa con las vacaciones. Imagínense, ustedes tienen en la guía de estudio tienen una serie de datos, digamos, que tienen que ver con la forma de liquidar. Pero conceptualmente, las vacaciones. El trabajador de 12 meses al año no los trabaja los 12 meses. Trabajará 11, 11 y medio, 11 y una semana, en función de la antigüedad que tiene.
La idea es que el tiempo que yo le pago al trabajador porque está de vacaciones, en el fondo, ese periodo, ese pago no es un costo. El costo lo tuve antes, cuando fue generándose la obligación de pagarle a los trabajadores. Entonces, si el trabajador de 12 meses trabaja 11, ese duodécimo mes lo tengo que repartir en los otros 11. Y ese mes que se toma vacaciones, esa persona no me cuesta nada. En todo caso, me costará otra persona, la persona que venga a reemplazarlo. O si la empresa no lo reemplaza, no tendré su costo. Hablamos de cargas sociales indirectas, las que no se calculan como un porcentaje. Estas cargas sociales indirectas, a su vez, generan cargas sociales directas, por aquello de lo retributivo para nuestro sistema legal. Veamos alguno de ellos. ¿Y por qué lo caracterizamos como cargas sociales? Por ese concepto que di antes. Las cargas sociales son un pago que la empresa hace sin contraprestación. Por lo tanto, hay que tratar de reducirlo en la medida en que sea posible. Por ejemplo, el costo de la enfermedad. El trabajador que falta, la empresa tiene la obligación de abonarle ese día de ausencia. El hombre está enfermo. La empresa tiene el derecho de ir a verificar la enfermedad. Pero verificada o la empresa decide no verificarla, tiene que pagar de igual modo la enfermedad. ¿Se puede bajar el costo de enfermedad? Sí, claro que se puede. Hay que apuntar a la salud del trabajador. Yo he visto empresas que colaboran con la economía familiar del trabajador, dándole medicamentos, creándole condiciones de trabajo que permitan o que favorezcan que el operario no se enferme. De ser posible, hay que tratar de reducirlo. Otro caso es el caso de los accidentes. Se diferencia enfermedad de accidente en que la enfermedad es un proceso, digamos, donde la salud del operario se ve quebrantado. En cambio, el accidente ha ocurrido un evento. El operario se cayó de la escalera, el operario patinó, se dislocó un tobillo, distintos tipos de accidentes laborales. Por laboral se entiende desde que el hombre se salió de su casa hasta que el hombre regresó a su casa. ¿Cómo es el sistema de pago de los accidentes? El sistema de pago de los accidentes, los primeros 10 días posteriores a ocurrido la ocurrencia del accidente, lo paga la empresa. A partir del 11º día, lo paga la aseguradora de riesgos del trabajo, que es una compañía de seguros privada que estudia el grado de condiciones laborales que existe en la empresa y le cobra un seguro justamente por hacerse cargo del hecho de que el operario se accidentó, más los gastos de eventualmente cirugía, bota de yeso, internación, digamos. Enfermedad, el hombre falta por estar enfermo justamente, accidente por haber ocurrido un proceso, digamos, un hecho determinado, ¿no? La ley no castiga al trabajador si fue el trabajador el culpable de haberse enfermado o el culpable de haberse accidentado. No. A ver, el trabajador que salió desabrigado de su casa en invierno y tomó frío y se engripó, la ley no dice, no, como la culpa es del trabajador no hay que pagarle. No identifica culpas, ¿sí? O accidentes, si el trabajador resbaló porque tenía un calzado, no. Si se produjo, la empresa está obligada a pagarlo. Otro de las cargas sociales que son indirectas son las vacaciones. Las vacaciones es un rubro en donde no se puede ahorrar. No hay manera de ahorrar. ¿Por qué? Porque lo establece la ley. Claro, a mayor antigüedad del personal, mayor costo de vacaciones. Algunas empresas optan por no tener personal antiguo, de tal modo tienen menor costo de vacaciones. Personalmente no me parece un buen criterio, pero existe. Otra carga social indirecta, feriados pagos. Un feriado, caiga en el día de la semana que caiga, el trabajador no viene a trabajar y la empresa está obligada a pagárselo. En materia de feriados, en nuestro país ha venido creciendo la cantidad de feriados. Hace 10 años existían 10 feriados nacionales. Este año ya tenemos 19. Es
es un incremento de costos, porque claro, la empresa no produce y de igual modo paga. Y si cae domingo, también. Si cae domingo, hay que pagarle igual. Licencias especiales, licencias por nacimiento, por matrimonio, por fallecimiento de un familiar cercano, por donación de sangre, distintas licencias. El trabajador no viene, la empresa le tiene que pagar. Y antes de hablar de la ART, ¿a qué valor se le paga eso? Esto es un tema interesante a analizar. Si el trabajador falta por cualquiera de estas causas, lo que dice la legislación es que la empresa le tiene que abonar al trabajador lo mismo que hubiese ganado si hubiese venido a trabajar. Y aquí aparece un problema para el personal operario. ¿Cuánto gana el hombre? Si ustedes recuerdan, en la unidad 3 hablábamos de que el hombre tiene un salario básico y tiene un valor horario promedio diferente del salario básico, dependiendo esencialmente de si hacía horas extras, trabajaba de noche, trabajaba en fin de semana. Entonces, si la ley dice que al hombre le tengo que pagar lo mismo que hubiese venido a trabajar en ese día que él faltó, esto me obliga a que yo calcule cuál es el salario promedio de ese operario, el valor horario promedio de ese operario, y multiplicárselo por la jornada diaria. O sea que no es 8 horas al valor básico, sino 8 horas al valor promedio. Las ART, como habíamos dicho, son los costos de las aseguradoras que aseguran los riesgos del trabajo. ¿Cómo me cobran estas empresas? Le cobran a la empresa normalmente un valor fijo por persona, más un porcentaje de los salarios. ¿Y de qué depende ese porcentaje de los salarios? Esencialmente de las características de seguridad que tiene internamente la empresa. Existen también otras cargas adicionales de distinta naturaleza. La empresa está obligada a darle un conjunto de ropa de trabajo para el invierno, otro para el verano. Puede haber algún tipo de ayuda escolar, digamos, para la familia, provisión de elementos, de protección individual, como cascos, botines de seguridad, gafas, en fin, distintos otros costos conexos al empleo de mano de obra. Conexos al empleo de mano de obra. Muy bien. Pero aparece aquí un concepto interesante por analizar. ¿Cuál es el problema del despido? El problema del despido también nos lleva nuevamente a connotaciones legales. Plantea un primer problema que no es poca cosa. A ver, el trabajador se puede desvincular de la empresa por motu propio, por decisión propia. Con lo cual, ese trabajador no tiene derecho a ninguna indemnización. Cabe también la posibilidad de que la empresa lo despida con causa, con justa causa. En tal caso, la empresa no estará obligada a pagarle ningún tipo de indemnización. Pero si la empresa resuelve despedir al trabajador sin haber una causa justa, y aquí podríamos discutir largamente qué significa la justicia en materia laboral, si se da esa situación, la empresa tiene que abonarle una indemnización por no haberle avisado que lo va a despedir, lo cual parece medio tonto, porque ¿quién va a avisar que voy a despedir? El despido nunca se avisa. Y la segunda característica, el segundo elemento que tiene que pagar la empresa es: a mayor antigüedad del personal, mayor indemnización hay que pagarle. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Perdón, aclaro, estas indemnizaciones no generan cargas sociales directas. ¿Por qué? Porque no tienen normalidad y habitualidad. O sea, no es normal que yo a esa persona lo despida. Lo despido una vez, no lo voy a despedir más de una vez, no es habitual. Por lo tanto, no generan cargas sociales. Si el despido es con justa causa, no corresponde indemnización alguna. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la incógnita? Yo incorporo personal. ¿Cómo sé si lo voy a despedir? Probablemente la persona no se vaya por su propia decisión.
O a lo mejor algún juez falla que yo tenía derecho a la hora de pedirlo porque tenía causas. Pero eso no lo sé, a priori no lo sé. Y entonces en este punto las empresas adoptan criterios diferentes. Hay empresas que por las dudas incorporan en su costo el costo de un eventual despido. Y hay otras empresas que no. ¿Y quién tiene la razón? Yo diría que en esto hay que obrar con un grado de racionalidad. Hay que estudiar cuál es la conducta de la empresa, cuál es la historia de la empresa, cuál es el grado de conflictividad en el sector. Entonces, si el sector es un sector conflictivo, y parecería más razonable incorporar costos de un eventual despido. Si el sector es un sector más bien tranquilo, la relación de la empresa con los trabajadores es una relación fluida, digamos que hay pocos motivos para pensar que haya algún costo indemnizatorio que se debía de incorporar. Pero eso entonces, insisto, no existe una única regla. Lo importante es que uno estudie la situación y en función de eso tome la mejor decisión que crea conveniente. Y bueno, lo que viene ahora es finalmente cómo se contabilizan y cómo se imputan al costo estas cargas sociales. Como habíamos dicho en la unidad anterior y al comienzo de esta unidad, la existencia de mano de obra genera cargas sociales. Por lo tanto, tengo que, cuando asigno el costo de la mano de obra, debiera de incorporarle las cargas sociales y sumar los dos y repartir la totalidad de ese costo. O sea, no sería lógico que la mano de obra la asigne con un criterio y las cargas sociales con otro criterio, porque uno es dependiente del otro, uno es complemento del otro. Por lo tanto, así como hablábamos en mano de obra de la necesidad de identificar cuáles fueron los sectores donde trabajaron los trabajadores y en función de eso se le abonó una retribución, las cargas sociales vienen a ser un sobrecosto de esa retribución y de la misma manera que asigné la mano de obra a sectores y luego a productos, haré lo mismo para el caso de los costos de cargas sociales. En la guía de estudios que ustedes tienen está muy detallado los mecanismos de cálculo, cómo se liquidan las cargas sociales y a su vez cómo se deberían de imputar al costo. Ahí tienen toda una serie de fórmulas que en clase eventualmente las podemos conversar. La idea central de este tema es, tengo que asignarlo como un complemento de la mano de obra y lo tengo que hacer bajo el concepto contable de lo devengado. O sea, no asociarlo a los periodos de pago, sino al momento en que se generaron. Y por último, muy válida, digamos, la aclaración. ¿Para qué hago todo esto? Porque pretendo tener costos llamados normalizados, ¿sí? Costos normalizados. Los costos normalizados serían los costos promedio que tiene una empresa. A la empresa no es bueno que el costo sea un serrucho, le interesa más bien que sea una suave lomada. Sobre la base de eso, el empresario podrá tomar mejores decisiones. En clase vamos a analizar las consignas que figuran al pie en la guía de estudio de esta unidad.